Bien, y para hablar de ese tema ha venido la hija del general en situación de retiro, Juan Rivero Lazo, Marieta Rivero, y la acompaña en mesa el doctor Aníbal Quiroga, abogado del general Lazo. Bienvenidos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quiero aprovechar que tenemos un buen bloque para llegar al fondo lo más que podamos y dar a conocer las verdades que no han tenido mucho asidero en prensa en los últimos años, porque para dar a conocer las verdades del otro lado, prensa ha sobrado. Aquí hacemos el trabajo que no ha tenido cabida, como siempre, en este programa al menos. Partamos con la reacción. Marieta, con tu reacción al reportaje. Bueno, en realidad me da mucho gusto escuchar varias de las verdades que nunca se habían dicho, ¿no? Sobre todo cómo se ha juzgado a mi padre sin el respeto al debido proceso y cómo por simplemente una necesidad de hallar un responsable y hacer una línea de mando se puede condenar y juzgar a un inocente como se ha probado fehacientemente durante todos estos años. Como habrás visto, hasta el mismo general Robles, quien fue quien denuncia el Grupo Colina, es el que desde un primer momento dijo que mi padre no tenía absolutamente nada que hacer en este caso y que había sido utilizado como un chivo expiatorio. Mi padre está siendo tratado de una manera abusiva, cruel y diríamos hasta un acto de tortura por la justicia peruana, y está detenido desde el año 2001 hasta la fecha, procesado en 7 casos, que los únicos casos que han terminado con sentencia firme son 3 hasta el momento, y ahora el cuarto caso, el caso Pedro Wilca. Entonces nosotros no entendemos cómo un ser humano puede ser sometido a la justicia durante tantísimos años sin que terminen los juicios, sin que se respeten los plazos, con detenciones preventivas, como escuchaba a los especialistas en derecho. Mi padre no ha tenido solamente 36 meses de prisión preventiva. Mi padre ha tenido 72 meses en cada uno de los casos. Voy a llegar a eso, solamente quería en orden. Robles es el que dice que no tenía ninguna capacidad de decisión. En general, en ese momento. Vamos a abordar la óptica legal, desde luego, doctor Quiroga. Entonces yo quería, a grandes rasgos, empezar preguntándole cuáles son los abusos que en teoría se han cometido con el general. Lo que pasa es que después del gobierno Fujimori, que todos conocemos fue un gobierno autoritario y donde hubieron ciertamente, digamos, violaciones que tienen que ser sancionadas, se corrió toda una ideología judicial, ¿no?, en contra de los militares. Y usted ve cómo el tratamiento ha sido diferenciado entre el juzgamiento a los terroristas que han sido responsables de la barbarie terrorista y el juzgamiento a los militares. Han pasado 23 años de la caída de Fujimori y siguen algunos militares siendo juzgados y rejuzgados permanentemente sin que se apliquen reglas jurídicas básicas, ¿no? Por ejemplo, se les ha aplicado retroactivamente figuras penales que no estaban previstas. La Constitución dice que nadie puede ser sancionado por algo que no está clara e inequívocamente expresado en una ley como delito, como el tema de la lesa humanidad. Se les ha aplicado retroactivamente la lesa humanidad, y la lesa humanidad ingresa al Perú el 2003, y estos hechos son del año 90, 95. En segundo lugar, como se ha señalado hace un rato por parte de la familia, a quien yo expreso mi hondo pesar, porque, digamos, una familia que sufre en carne propia más de 20 años de privación de libertad de su padre, como lo han expresado, se les ha aplicado de manera escalonada el doble de la prisión preventiva. La prisión preventiva en el Perú normal es 18 meses. En delitos complejos se multiplica hasta 32. Pero acá se ha aplicado 72 por 3, 4 veces y lo mantienen en prisión Disculpe, ¿32 o 36? 36, perdón, 36 meses, 18 por 2. Y esto es un claro abuso interpretativo. En el caso de él en particular, con la legislación anterior a que se le aplica a los hechos que estaban vigentes, le corresponde la refundición de las penas. La pena de 25 y la pena de 20 se refunden en una sola. Y con beneficio penitenciario ya tendría que estar en libertad. Jurídicamente le corresponde la libertad. Pero ¿qué hace la Corte de Justicia? Hace una decisión conceptual. Dice, la retroactividad es solo para la ley sustantiva. La ley sustantiva es el tipo, pero la pena es un tema procesal. Y eso sí puede ser retroactivo. Y esa disquisición es absolutamente artificiosa y absurda, porque la norma penal en general tiene tipo, axiología, valor y condena, al punto que la propia norma constitucional dice nadie puede ser condenado a una pena que no está tipificada en la ley. La pena es parte del delito sustancial. La pena más grande es 25 años. Claro, refundida con otra. ¿Correr desde el 2001? Desde 2001 a 25 tendría que ser el 2026. Menos los beneficios penitenciarios que ha ganado, ya le corresponde esa ley, pero la Corte ha dicho no.
A él se le aplica la norma posterior que las penas se suman. 25 más 20 son 45, menos beneficios le corresponde recién el 2032. ¿Posterior a, a lo que cambia en el 2014? Pero por supuesto. El 2032 él tendría más de 92 años. Probablemente no va a llegar a eso. Por eso yo me permitió señalar la licencia y decir que es un muerto en vida. O sea, y así no va a ver la libertad jamás. Por otro lado, cuando las cortes penales absuelven a un militar, la prensa inmediatamente señalan esto con injusticia, ¿no? Y hay un cargamontón judicial. Cuando los condenan, todo el mundo aplaude. Es el caso de Urresti, es el caso de la de Wilca. El caso de Wilca es un caso dramático, ¿no? Porque implicaría que una persona fue muerta 2 veces por 2 personas distintas, ¿no? A Wilca, según toda la información y todas las pruebas, lo asesina Sendero. Fue un caso cruel, un caso inhumano, un caso despreciable. Pero quien tiene que pagar es el responsable, que fue Sendero, documentado y probado. Sí. Pero la justicia peruana duplica la responsabilidad. Yo quiero hacer una pregunta también que saltó. Hay 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención del reportaje que ha hecho, excelente reportaje de Julio Porto. 2 cosas. La primera, ¿qué rol ha jugado IDL en este caso? Bueno, en realidad nosotros ya hemos denunciado hace muchos años que IDL le pidió a mi padre, así textualmente se lo dijo al abogado en ese momento, de que sabían de que mi padre no tenía responsabilidad, pero necesitaban que él como director de inteligencia acusara a Fujimori de que hubo en el ejército una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Que echara al presidente Fujimori. Exactamente. Mi padre nunca tuvo siquiera cercanía a Fujimori porque él no despachaba con él, ni nunca lo conoció en toda su carrera, aunque parezca increíble esto, pero es la verdad. Y la verdad se tiene que decir. Mi padre nos dijo claramente, yo para decir eso tengo que mentir. Nosotros no tuvimos ninguna directiva de esas. Mi padre como director de inteligencia fue el primer promotor del respeto a los derechos humanos en la lucha contra subversión, del soldado amigo, de armar a las rondas campesinas, de luchar junto con el pueblo para la pacificación. Y esa ha sido la labor de mi padre como director de inteligencia, eran sus recomendaciones de inteligencia. Él no formaba de una parte operativa, era la parte de inteligencia, de cómo piensa Sendero, qué es lo que ellos querían hacer. Sendero quería desangrar al país y las Fuerzas Armadas hicieron todo lo contrario y por eso se los venció. Ok, pero ¿de dónde vino esta oferta de IDL? ¿Quién? El abogado Julio Salazar del IDL, que lo hemos dicho con nombre y apellido desde su primer momento. ¿Se acercó a quién? Se acercó al abogado de mi padre a proponerle, porque el abogado de mi padre en ese momento, Rodríguez, apellida, lo conocía a Julio Salazar de la Universidad San Marcos, eran amigos. Y con esa cercanía se le acercó a proponerle esta barbaridad. Pero, o sea, eso de ser cierto, porque no hay pruebas, ¿no? Tengo entendido que no hay pruebas de esa reunión, ¿no? Lo hemos denunciado a mi madre. Mi madre fue y estuvo en un restaurante, mi madre filmó. Lamentablemente mi madre, curiosamente, después de eso tuvo un asalto y le robaron la cartera con el celular y perdimos esos videos. De ser cierto esto confirmaría el enorme poder legal de influencia que todos pensamos que tiene. Que ha perdido, desde luego, pero que ha tenido todos estos años. Perdón, Diego, nos lo propusieron directamente y nos dijeron, y si mi padre no aceptaba, le iban a bloquear todas las acciones que él quisiera hacer para salir en libertad. Esto ha sido el año 2008. O sea, y ya lo han detenido cumplido. en una de las preventivas, sí, le ofrecen esto. Él estaba detenido desde el año 2001, este era el año 2008, juicio Fujimori. Y de hecho la Fiscalía lo llama a mi papá y que de hecho ha atestiguado el juicio Fujimori mi papá como testigo por parte de la Fiscalía, testigo de cargo. Pero entonces en eso fue que le propusieron al abogado que mi padre declare estas barbaridades. Mi padre nos ha dicho, sí, yo no podría canjear mi libertad en base a una mentira porque tendría que mentir. Mi ejército no es un ejército de asesinos y yo no he ordenado nada de esto, sino yo asumiría mi responsabilidad. Es por eso que a mi padre lo respetan tanto en el ejército, Diego. Mi papá, yo vengo acá a hablar por mi padre. A la verdad, el general Juan Rivero Lazo, un oficial honorable, como lo conoce en su institución, y te invito a seguir investigando sobre él. Lo que yo podría decir desde el punto de vista general es que, digamos, en ciertos sectores judiciales siempre hubo un temor de la solidez del caso Fujimori. Y entonces tenían que precaverse de pruebas. De hecho, el mensaje de los jueces es, tú no puedes absolver a esta persona porque entonces se cae todo el esquema
del caso Fujimori. Puntualmente en ese, ¿no? Exactamente, no Bacatuta y solamente Barra Santos, en ese, en varios otros. Entonces, se cae todo el esquema, el tema de la autoridad inmediata, el tema de la construcción teórica que se ha hecho para condenar a Fujimori. Pero es un tema aparte. Acá se está manipulando a personas y en la vida de las personas. Pero acá también hay autoridad inmediata de por menos. Claro, en el caso, en una de las condenas también se le condena por autoridad inmediata, que es una ficción. Como bien decía el doctor Amoretti, no es un tema probatorio, es una elucubración Nunca, en mental. ningún caso. No, porque... O sea, en el caso de Fujimori tampoco. A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Un reportero de tu programa sale y ocasiona un crimen, atropella a una persona. Entonces tú lo mandaste a hacer un reportaje lícito, no lo mandaste a atropellar a nadie. Pero entonces viene el juez y la fiscalía a decir, por autoridad inmediata, Diego Acuña es responsable. Porque como es el conductor del programa, él tenía que saber que eso pasaba. Okay, pero, y no solo eres responsable, sino que te van a condenar por asesinato, como es el caso de mi padre. Pero ese tema es importante porque influyó directamente en el rumbo de un país, ¿no? Sí, claro. En su opinión, porque no puede ser para unos sí y para otros no, ¿no? En la figura de autoridad inmediata, ¿es un sinsentido siempre, entonces? No necesariamente. En algunos casos, como el caso de los jerarcas nazis, ha sido utilizado la teoría que nace con Klaus Roxin en Alemania, pero no se aplica de manera general para todos. Es una excepcionalidad dentro de la regla general. No se puede aplicar existe en este país? ¿2003? A partir de los juicios contra los militares, claro. Entonces, lo que ocurre acá es que además, digo, caemos en una justicia provisional. Entonces, vamos a una sala en la Corte Suprema donde están la mayoría de magistrados provisionales. Si ese magistrado absuelve a un militar, nunca va a ser titular. Tiene que condenarlo para ganar méritos en el sistema de justicia que hay ahora. Tu madre, Marieta, también participó de nuestro reportaje. En un momento se habla de Diego García Sayán, el exministro de Justicia, y hace una aseveración también que llama mucho la atención, que dice que él tenía un arreglo con el mismo Abimael Guzmán. Y eso lo quiero desarrollar después de la pausa comercial porque es un tema importante. Regresamos.